El Cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Rápidamente, Enric y su nueva escolta personal viajaron a los reinos interiores y desde allí tomaron un barco hacia el templo de Asurian. Con toda la ceremonia necesaria, caminó a través de las llamas sagradas y fue aceptado como puro por el dios. Adoptó el nombre de Caledor I en honor a su abuelo durante su coronación como rey Fénix. Después de los sacrificios que había hecho su familia para proteger Ulthuan de los demonios, estaba dispuesto a llegar a donde fuera necesario para defender la isla y sus habitantes contra estos malditos renegados. Quería ser un ejemplo para sus súbditos y sacrificó sus propios placeres y su futuro para convertirse en un líder para sus ejércitos. No tenía tiempo para efectuar la boda ritual con la Reina Eterna, ya que las legiones de Nagarite se dirigían en dirección sur desde su siniestro reino, portando el estandarte de Malekith en su vanguardia. Caledor elevó su propio estandarte y llamó a todos los verdaderos elfos para que se unieran a él en la defensa del reino. Los ejércitos de Nagarite eran enormes, muy versados en la hechicería y en la guerra, siendo la mayor fuerza militar del mundo. Sus comandantes eran veteranos de la guerra contra los demonios, y muchos habían sido entrenados por la mano de Ainarion, después de que éste cogiese la espada de Caín. No había unos guerreros más feroces entre todos los elfos. Los monstruos eran numerosos en las montañas de Nagarite saturadas de magia, y fueron capturadas y domadas por los habitantes del reino. Su montañosa patria, con sus valles fortificados, eran una base casi inexpugnable desde donde efectuar sus incursiones. Era un conflicto que empezaba muy decantado a favor de los insurgentes, pues las legiones de Nagarite habían aprendido bien de las enseñanzas guerreras de Ainarion. El credo del guerrero de Ainarion había dejado una marca indeleble en Nagarite y su ciudadanía. Una disciplina férrea, respaldada por el miedo a sus líderes, y todo conducía a las legiones de Nagarite. Caer era sinónimo de perdición, así que estos guerreros luchaban con un entusiasmo incomparable, pues era mejor caer luchando que perder y enfrentarse a la ira de los cultistas de Morathi. También había los que aprovechaban la oportunidad para arrebatar las tierras a sus coetáneos.
Estos renegados organizaron ejércitos y marcharon con regocijo. Mientras la anarquía reinaba, los Nagarotti se movían con rapidez, invadiendo y tomando muchos de los pasos vitales que atravesaban las montañas Anuli, que separaban los reinos interiores de los reinos exteriores. Con ellos surgieron muchas bestias caóticas que habitaban las cordilleras de Ulthuan, surcadas por la magia. Con la elección de Caledor como nuevo rey fénix, se pudo convocar a los poderosos jinetes dragón de Caledor y a las legiones de la Guardia del Fénix. El rey Caledor I reunió el resto de representantes de los demás reinos para formar un ejército que pudiera hacer frente a la amenaza de los ahora conocidos como Elfos Oscuros, aunque los seguidores de Malekith preferían llamarse a sí mismos como Druchi. Como andaban escasos de equipamiento, el sumo sacerdote de Baul prometió a Caledor y sus aliados que él y su orden forjarían armas y armaduras, así como objetos de gran poder con los que abastecer al ejército. Así, los fuegos de las fraguas del templo de Baul ardieron noche y día para equipar a las fuerzas de los altos elfos, partiendo nuevas remesas cada luna nueva. Al principio Morathi lanzó a sus guerreros aprovechando la confusión reinante en los reinos, muchos de los cuales había quedado sin gobernantes pues habían muerto durante la traición de Malekith en el templo de Surian. Los reinos desconocían el peligro que corrían, hasta que las huestes de Nagarite asediaron sus castillos. En Tiranoc y Elirion, agentes de los cultos de los excesos se habían infiltrado y influenciado a familias de los príncipes gobernantes. Cuando estalló el conflicto, las fuerzas de Nagarite ocuparon estos reinos y muchas comunidades élficas cayeron en manos de los seguidores de Morathi, ayudados por traidores que abrían las puertas de las murallas desde el interior. Tomaron como rehenes a las familias y permitieron que los gobernantes solo siguieran ostentando el poder siempre y cuando cumpliesen la voluntad de Malekith. A lo largo del invierno siguiente, Thoran Lek intensificó las hostilidades contra los elfos de Nagarite que eran leales al rey Fénix y obligó a retroceder a las facciones que se oponían al regreso de Morathi. Se vieron obligados a escapar a Lanardris, el territorio que comprendía las montañas orientales del reino, gobernadas por Eoloran de Anar, uno de los mayores héroes durante la guerra contra los demonios. El Anardris se convirtió en un refugio seguro para los disidentes, incluidos príncipes y capitanes, y miles de guerreros Nagarotti acamparon en las estribaciones de las montañas. La situación en este lugar empeoró cuando los elfos que escapaban de Cracia desafiaron las traicioneras cumbres de la cordillera en su huida del azote de los Druchi. Durinne, soberano del puerto de Galfir, resistió todo el invierno. Pero cuando la nieve empezó a derretirse, las fuerzas de reemplazo de los elfos oscuros sitiaron la ciudad. Finalmente los Druchi la ocuparon y se hicieron con un buen número de naves que habían elegido
el cobijo de su puerto para pasar el verano. Aprovechando que se habían hecho con Tiranoc a causa de la debilidad del regente y el norte de Lirion, a pesar de la resistencia de sus habitantes, los elfos oscuros también se hicieron con los barcos de ambos reinos. Una vez en disposición de esa enorme flota, no había rincón en Ulthuan fuera de su alcance. Viajaron hasta el reino de Atain y asediaron las ciudades de Lothern, acordonando los estrechos de norte a sur. El objetivo de los Druchi eran las puertas marítimas, y durante varios años hostigarían las murallas con artilugios bélicos, enormes monstruos repugnantes y brujerías oscuras, al tiempo que sectarios y agentes internos de Morathi llevaban actos de sabotaje para debilitar las defensas desde dentro. Los elfos oscuros deforestaron bosques y quemaron cosechas hasta convertirlo todo en un erial, arrasando todos los pueblos que encontraban y asesinando cruelmente a aquellos que no lograron escapar, siempre a la vista de los defensores, para minar así su moral. Sin embargo, Lothar aguantó con gran resolución durante 5 años, hasta que finalmente los ejércitos de Caledor llegaron para poner fin al asedio acompañado de varios dragones, expulsando de allí a los Druchi y liberando la ciudad, algo que devolvió la superioridad marítima al rey Fénix y su flota. Lothern se convirtió en un fuerte seguro contra el avance de los Nagarothi y en refugio de los elfos de Elirion y Tiranoc que huían. Con esta victoria, los ejércitos de Caledor hicieron retroceder el avance de las fuerzas Druchi hasta llegar a un punto muerto. Este fue el momento en el que los Anar se alzaron oficialmente contra el régimen de Morathi. Durante los primeros años, la Casa de Anar y sus aliados se conformaron con realizar pequeñas escaramuzas contra los Druchi y así darle tiempo a Caledor para que pudiera reorganizar su ejército. Cuando las fuerzas de Morathi se vieron obligadas a replegarse, ésta ideó una estratagema para remover el avispero de sus propias tropas. Hizo enviar un mensaje a sus propios generales, haciéndose pasar por la casa Anar, en el que proclamaban que su tierra de la Nardris desafiaba a la ciudad Nagarothi de Toranlek y que nunca se postraría ante la reina bruja. Esa artimaña era el cebo de la trampa, pues los comandantes Druchi nunca iban a tolerar tamaña afrenta contra Morathi. De esa manera, un enemigo que solo resultaba ser una aceptable molestia se colocó en el centro de la diana. La zona donde se llevaría a cabo la confrontación sería en el terreno cenagoso de Eniun Moreir. En la batalla del Pantano Oscuro, el ejército de los Anar, comandado por Eothlir Anar y su hijo Alith Anar, permanecieron firmes ante las poderosas huestes de los elfos oscuros. Los elfos leales eran superados en número en proporción de 3-1, ante un enemigo cruel y veterano en batallas. Sin embargo, Eothlir
era un gran estratega, y los regimientos de arqueros que lucharon junto a él superaron a los Druchi durante largas horas. Cientos de seguidores de Malekith murieron cruzando el pantano, atravesados por flechas negras, sin tener tiempo siquiera de entablar combate cerrado. Los guerreros Druchi enloquecieron y se lanzaron sobre los regimientos de Eothlir. Pero incluso entonces parecía que los elfos leales lograrían imponerse. El estandarte altivo de los Anar ondeó durante un momento, justo antes de que fuese aplastado bajo el inmenso peso de un enorme dragón negro. Sobre su lomo, el general Keranion, quien había sido el azote de los Nagarothi opositores a Morathi y uno de los genocidas más despiadados de Nagarite. La bestia causó una enorme matanza entre los elfos de los Anar, que empezaron a huir presas del pánico. Cuando el propio Eothlir fue herido de muerte por Keranion, un estremecimiento de pánico se extendió por todo el ejército leal. Mientras caía al suelo, la sangre le salió a borbotones por los labios, y Eothlir solo pudo exhalar un último grito de advertencia a su hijo. «¡Alith! ¡Huye!». Pocos guerreros de Alith Anar sobrevivieron a aquella batalla. Largas fueron las semanas de persecución que sufrieron, huyendo a través de pantanos y ciénagas, hasta que los elfos oscuros finalmente abandonaron la búsqueda. Cuando al final salieron de su escondite, Alith Anar y sus guerreros comprobaron que su hogar ancestral había quedado convertido en ruinas y se apilaban por centenares los cadáveres de viejos y jóvenes. Descubrió que su madre había sido asesinada y que su abuelo Eoloran había sido llevado a las mazmorras de Toran Lek para nunca más volvérsele a ver. Ese día, Alith Anar y sus guerreros profirieron juramentos terribles de venganza contra los Druchi. Con la destrucción de la Nardris, Alith y sus seguidores huyeron a Elirion, donde se unieron a las fuerzas de dicho reino, comandados por el príncipe Finudel y su hermana Aziel. Su presencia fue esencial en la batalla de las llanuras de Elirion, ya que los Druchi reunieron una gran cantidad de poderosos lanzavirotes destripadores, que tras crear una gran mortandad entre los leales, fueron finalmente silenciados por Alith y sus esquivos arqueros. Con la llegada de Caledor y sus jinetes dragón, los Druchi fueron superados y Keranion murió en la batalla. Tras esto, Alith Anar y sus guerreros regresaron a las antiguas tierras de Elanardris, donde se proclamó Rey Sombrío y Señor de Nagarite, formando el cuerpo de guerreros sombríos con sus experimentadas tropas de arqueros y exploradores. Tras un año de preparación y entrenamiento, empezaron a tender emboscadas a los ejércitos enemigos, mataron a los mensajeros, destruyeron cadenas de suministros y cortaron el envío de tropas de refuerzo.
Los letales ataques de los guerreros sombríos fueron recibidos con perplejidad en todo Ulthuan, y enseguida se corrió la voz entre los Druchi y sus enemigos. Se contaba entre susurros que el ejército sombrío estaba compuesto por espíritus de los sacrificados en honor a Erezkial, que habían escapado del inframundo en busca de venganza. Cuando Alith oyó esas historias, decidió aprovecharse de ellas. Utilizando como arma el miedo, a la misma oportunidad aterrorizaba a los Druchi. Tras cada ataque vejaban los cadáveres de sus enemigos y los abandonaban a los carroñeros con las runas de la sombra y la venganza marcadas en sus restos. Al final, siempre dejaban un puñado de supervivientes a los que permitían huir para que propagaran entre los demás su pavor y su espanto. Con el tiempo, sus ataques empezaron a ser más audaces. De igual modo que las legiones de Thoran Lek habían propagado el sufrimiento, la tortura y el pavor por Ulthuan, los guerreros sombríos de Alith sembraron el terror y la aflicción entre los Druchi. Sus incursiones abarcaban los territorios de Tiranoc y Nagarite, y en ocasiones incluso se animaban a adentrarse en el mismo Thoran Lek para asesinar a miembros de las cortes, marcando sus cuerpos de maneras terriblemente visibles. Reuniéndose siempre en pequeños grupos, mantenían en una duda permanente a los ejércitos de los elfos oscuros, que no sabían si marchar al sur o al norte, patrullar las montañas o emprender una batida por pantanos o por las llanuras. Enfurecida por estos contratiempos, Morathi envió patrullas para dar caza a Alith y a los suyos, pero regresaban con las manos vacías. O en el mejor de los casos, ni regresaban, ya que los castigos de la reina bruja a aquellos que le fallaban eran indescriptibles. De vez en cuando, Alith ordenaba una pausa en los ataques que podía prolongarse varias semanas para que los Druchi pensaran que había sido capturado o ejecutado. Pero solo jugaba con sus mentes para que se confiaran, y así, cuando regresaba, emprendía de nuevo una serie de devastadores ataques sincronizados por todos los reinos dominados por los Druchi, en los que asesinaban a oficiales, quemaban los campos y robaban suministros. Tras 6 años de campañas y luchas, Caledor había conseguido mantener a raya a los Druchi, pero no era suficiente. Cada Nagarothi acumulaba 2 siglos de entrenamiento bélico, y la mayoría habían pasado muchos más años ejercitándose en la anterior guerra contra el caos. Por el contrario, a Caledor le costaba reclutar a nuevos soldados, ya que muchos de ellos eran inexpertos y con poca instrucción, siendo todavía más sangrante tener que destinar buena parte de sus fuerzas, tanto inexpertas como expertas, a las guarniciones que protegían las ciudades de los príncipes de los ataques de los miembros ocultos de las sectas. Solo gracias a los dragones había evitado que Ulthuan acabara sucumbiendo. Esto obligaba al rey Fénix a eludir la lucha abierta,
sabiendo que no podía derrotarlos de manera definitiva. Por ello, mientras Caledor organizaba un ejército profesional, intentaba retrasar la victoria del enemigo todo lo posible, valiéndose de sus dragones para hostigar a los ejércitos de Moratti cuando marchaban. Los comandantes Druchi cayeron en su juego durante bastante tiempo, hasta que Moratti decidió que había que obligarle a Caledor a atacar en firme. Para ello, lideró una gran hueste de Druchi formado por soldados profesionales, fanáticos cainitas y bestias de las Anuli, y se dirigió hacia el reino de Abelorn. Hasta entonces, aunque los elfos oscuros habían causado un gran daño a los bosques mágicos, no habían logrado un éxito realmente relevante, pues apenas podían hacer frente a los poderes de la reina eterna Yvraine y los espíritus de los bosques. A pesar de ello, las capacidades hechiceras de Moratti habían crecido durante el conflicto. Gracias a sus pactos con demonios, Moratti esta vez estaba segura de igualar el poder de la reina eterna. Para la hechicera bruja, la invasión de Abelorn tenía un doble objetivo. Por un lado estaba el de apoderarse de la energía mágica que había en Abelorn, que era el que daba a la reina sus poderes. Por otro lado, quería ver humillada a Yvraine antes de matarla, pues como hija de Aenarion y de su primera esposa, se habían negado junto con los príncipes del primer consejo a que su hijo Malekith fuera coronado rey Fénix. Cuando Caledor se enteró de esto, envió al valle de Gaen un ejército comandado por su primo Tirinor para unirse a las fuerzas de la reina y protegerla. Yvraine trazó un arriesgado plan que el general caledoriano no terminaba de aceptar. Sus poderes estaban vinculados a toda la isla de Ulthuan, pero ella sabía que estos crecían cuanto más cerca estaba del templo de Isha, y emplazó a sus ejércitos en un estrecho puente de tierra que separaba el valle del resto de Ulthuan, reduciendo la efectividad de la superioridad numérica de los elfos oscuros. Durante la batalla, Moratti consiguió abatir en los cielos al dragón que era la montura de Tirinor, arrastrándole así a una muerte inevitable. Y al igual que su general, el resto de las fuerzas leales se fueron viendo cada vez más abocadas al fracaso. Por ello, la reina eterna canalizó un hechizo cataclísmico que barrería la tierra con temblores y grietas, hundiendo la tierra en las aguas circundantes, ahogando hasta la muerte a la mayor parte de los elfos presentes, siendo en su mayoría fuerzas Druchi. Pero Yvraine, al hacerlo, tuvo que renunciar a la mayor parte de sus poderes, ya que al haber fundido su espíritu con el del árbol sagrado, el cataclismo subsiguiente separó el valle de Gaen del resto de Ulthuan, perdiendo así su conexión arcana con el resto de la tierra. Las drásticas acciones emprendidas por la Reina Eterna y las acciones del Rey Sombrío propiciaron un cese de la lucha abierta.
La ausencia de huestes Nagarothi que saquearan los reinos rebajó la presión que constreñía a Caledor. Sin embargo, la reunión de las tropas enviadas a Abelorn había supuesto una reducción en las guarniciones de todos los reinos orientales, lo que había tenido como consecuencia un aumento en los sacrificios y los asesinatos cometidos por los miembros de las sectas. Una relativa paz se instaló en Ulthuan, mientras los bandos enfrentados se reagrupaban y estudiaban nuevas estrategias. En Saferi, ya entonces un reino famoso por sus magos, los príncipes hechiceros habían estado luchando entre ellos, ya que habían demasiados en esa tierra que habían llevado sus investigaciones mágicas demasiado lejos y en cuyas almas había entrado la oscuridad. Mientras el príncipe hechicero Tiriol ayudaba a encontrar a los sectarios en los demás reinos, las tinieblas se cebaron en sus propios dominios. Los agentes de Morathi llevaban mucho tiempo corrompiendo a varios vasallos hacia la senda tenebrosa. Estos magos traidores habían sido degenerados por Morathi y atraídos al estudio de la hechicería oscura, con lo que no les costó decantarse por la causa de Nagarite. Entre los traidores estaban su hija Ileanith y su nieto Anamedion. Tiriol tuvo que llevarse a casi todos los magos del ejército de Caledor para hacer frente a esta amenaza, pues las torres de Saferi albergaban muchos y muy valiosos secretos que no podían caer en las manos de los Druchi. Aunque el número de hechiceros corrompidos era inferior al de los magos leales, los hechizos que empleaban se habían alimentado de una magia mucho más potente que la empleada por los magos leales, equilibrando la contienda. Duelos mágicos titánicos entre magos y hechiceros devastaron las tierras del reino. En Kotyke, el príncipe Tithrain se vio enfrentado a los refuerzos Druchi procedentes del viejo mundo, al cual los elfos llamaban Elizarban, liderados por las sectarias adoradoras de Cain, Helebron y Lirieth. Eran las hijas de Alandrian, quien fue príncipe de una de tantas colonias de ultramar que abastecían de riquezas a Ulthuan y que ahora se encontraban inmersas en la misma guerra civil al tener que decantarse por uno de los dos bandos. Una vez que toda la población de la ciudad asumió la devoción fanática a Cain, Alandrian les anunció que todos se unirían a la causa de Morathi. Cuando todos hubieron embarcado, arrasó la colonia en un acto de tierra quemada. Al llegar a Kotyke, los Druchi devastaron todo a su paso, y las sectarias cainitas sacrificaron a los habitantes en honor a su dios. Con tan solo unas pocas miles de tropas, el príncipe Tithrain apenas pudo detenerlos. Lamentablemente, debido a la situación en otros lugares, Caledor no pudo enviar tropas para ayudar, empujando a sus habitantes a esconderse en bosques y montañas mientras los cainitas los cazaban. Helebron y Lirieth
continuaron la caza durante meses, hasta que fueron llamadas por su padre al norte para ayudar a dar caza a Alith Anar y sus hombres. Con la ayuda de los hechiceros de Morathi, prepararon una trampa. Cuando el cepo se cerró sobre las esquivas fuerzas leales, un encarnizado combate comenzó, donde la rabia y la desesperación por sobrevivir protagonizaron la contienda. Lirieth murió durante el enfrentamiento contra el Rey Sombrío, pero su hermana Celebrón, inundada de furia y odio, la vengó, hiriendo gravemente a Elith Anar para darle finalmente por muerto. Los supervivientes se vieron obligados a huir y se escondieron nuevamente en las montañas para lamerse las heridas, donde tardarían años en recuperar sus fuerzas y dejarían de ser un quebradero de cabeza para las fuerzas de Morathi. No obstante, el golpe más duro aún estaba por llegar. Incluso en las tierras de Caledor, un reino considerado incorruptible, se gestaba uno de los golpes más devastadores para la moral del rey de Ulthuan. Los primeros signos de sospecha llegaron cuando numerosos príncipes acusaron al rey Caledor de no estar haciendo nada para ayudarlos y que apenas contaban con las armas necesarias con las que formar soldados. El rey Fénix les aseguró que los fuegos de las fraguas del templo de Baul ardían día y noche para equipar a los ejércitos Asur, pero los príncipes le respondieron que desde hacía más de 3 años no les habían llegado ni una sola remesa, y no era plausible que absolutamente todas hubieran sido interceptadas. Ante estas noticias, Caledor voló inmediatamente hacia el templo de Baul para que Jotec, el sumo sacerdote, le diera explicaciones. Pero lo que encontró allí fue la más nefasta de las traiciones. Incluso antes de que estallara la guerra civil, el sacerdote había sido manipulado por Morathi y se unió a su causa. En los últimos años, Jotec había estado forjando en secreto armas con encantamientos para los ejércitos de los elfos oscuros, usando el martillo de Baul, que Caledor Domadragones había usado para forjar armas para Enarion, además de desviar las remesas de bertrechos hacia Nagarite. Cuando Caledor se enteró de esto, trató de detenerlo, pero Jotec logró escapar y buscó santuario en Tor Anlec, la capital de los Druchi, llevándose consigo el martillo de Baul, el cual se utilizaba para forjar los más extraordinarios artefactos de los elfos, así como las piezas de una poderosa armadura mágica en la que había estado trabajando los últimos años para un propósito desconocido. Aunque se logró recuperar el templo de Baul y sus forjas volvían a producir armas para los altos elfos, el robo del martillo supuso un duro golpe, pues limitaba en gran medida su capacidad de crear las armas y armaduras más poderosas. Por primera vez desde que había sido coronado Rey Fénix, Caledor se sintió superado por la tarea que se le presentaba.
Después de cada victoria que había cosechado, el enemigo había resurgido. Cualquier ventaja que creía poseer, los dragones, los magos de Saferi, los poderes de la Reina Eterna, los artificios de Vaul, se la habían arrebatado. En 13 años que duraba ya la contienda, nunca se había sentido derrotado, pero ahora no veía el modo de salir victorioso de ella. Como en ocasiones anteriores, la guerra quedó en suspenso sin un claro dominador. Aún conmocionado por la traición de Jotec, a oídos de Caledor llegaron noticias alentadoras. Tyriol y sus magos por fin se impusieron a los brujos Druchi. Muchos de ellos murieron, incluido su propio nieto Anamedion. Sin embargo, buena parte del territorio de Saferi quedó devastado con la contienda arcana, y varios de los magos traidores, incluida su propia hija Ileanith, habían conseguido escapar. Ese año transcurrió sin incidentes destacables. Abundaron los rumores sobre luchas en Nagarite, y Caledor oyó que los seguidores de Ali Zanar habían reanudado las hostilidades contra las tropas de Morathi. Los príncipes habían dado su respaldo incondicional a Caledor, y valiéndose de todas sus influencias y habilidades políticas, habían hecho arribar naves cargadas de elfos desde el otro lado del gran océano, desde Elizarban y mucho más allá, preparados para servir al gran rey Fénix. A pesar del parón bélico, Ulthuan era un constante hervidero de combates. Los momentos de tranquilidad solo eran situaciones temporales destinadas al reabastecimiento y la maquinación de nuevas estrategias. Los sectarios continuaban con sus tropelías, mientras por otro lado eran cazados sin piedad. Desde las colonias del viejo mundo, más y más conciudadanos de ultramar volvían a su patria para alimentar los maltrechos ejércitos que sacrificaban a sus soldados en batallas de todo calado. Todos luchaban con coraje, y las huidas solo servían para combatir otro día más. Pronto, las fichas se volvieron a poner una vez más en movimiento. Los Druchi centraron sus incursiones en Gracia con la intención de apoderarse del reino y establecer una ruta por tierra entre Kotyke y Nagarite. La flota de Eatain todavía controlaba los mares, y a menudo interceptaban las naves que transportaban suministros al reino Nagaroti, desde los territorios ocupados en el este. Por boca de elfos liberados en esas acciones de abordaje, los súbditos del rey Fénix se enteraron del terror que asoló Kotyke. La población había sido esclavizada por los Druchi invasores y obligada a trabajar en los campos y en las minas al son de los latigazos para proveer a Nagarite de alimentos y de minerales. Los focos de resistencia habían sido exterminados, y todo aquel que simplemente mirara mal a los capataces Druchi era arrastrado hasta uno de los numerosos templos de Gain,
que habían proliferado a lo largo y ancho del reino. El miedo regía Cotique, y los esclavos creían que habían sido abandonados a su suerte. Sin esperanzas de ser rescatados, muchos se habían unido a los Druchi y habían abrazado su tétrica adoración a los dioses oscuros, y en su caída habían arrastrado a sus familiares y amigos. Estas noticias eran lo que más perturbaba a Caledor. Había que cortar de cuajo el más leve indicio de que la colaboración con los Druchi era posible. Con un nuevo ejército formado, Caledor y sus huestes cruzaron la frontera con Cotique sin hallar oposición. Sin embargo, lo que encontraron resultó mucho más desalentador que todo un ejército preparado para luchar. Pueblos y ciudades habían sido arrasados. Los campos y los caminos estaban sembrados de cadáveres recientes, y en las grandes ciudades las masacres eran aún peores. A primera vista, la carnicería no tenía sentido. Los campos estaban intactos y no se habían saqueado los almacenes. Algunos cuerpos mostraban indicios de haber sido utilizados en rituales de sacrificio, pero la mayoría simplemente habían sido asesinados y abandonados a la intemperie, con un tajo en la garganta o una cuchillada en el estómago. Los leales marchaban en un silencio inquebrantable. Algunos se veían sobrepasados por las escenas que presenciaban y se derrumbaban sobre sus rodillas incapaces de proseguir. Tras varios días de marcha, el ejército todavía no se había encontrado con ningún obstáculo. Aquí y allá aparecían supervivientes anonadados que habían permanecido escondidos en cualquier sitio que hubieran encontrado. Todos ellos describían las orgías de sangre que habían asolado el reino desde la terrible llegada de la primavera. Pueblos enteros habían desaparecido, arrasados por los Druchi que recorrían los bosques y los campos. Mataban por matar, la adoración religiosa por el asesinato, mandato de su dios Cain. A medida que fueron pasando los días, se fue evidenciando que los Druchi ya habían abandonado estas tierras. Cuando se encontró con el príncipe Tiriol, éste le contó que todo había ocurrido porque los Druchi habían sido reclamados de vuelta a Nagarite y que en su rabia resolvieron asesinar cuanto pudieran antes de partir. Lo que no sabían era el propósito por el que las huestes habían sido llamadas de regreso a Toranlek.